Buenas tardes, noches a todas y a todos. Muchas bendiciones. A los que están unidos aquí en vivo, que se dan la tarea, sabemos que es entre semana, un poquito más allá de la mitad de la semana, ya casi al fin de semana vamos. Y hoy, 6 de julio, le damos la bienvenida al nuevo mes, que esté lleno de bendiciones, de fortaleza, sobre todo para todas las pruebas que nos acontecen en el diario de venir de la existencia. Son pruebas que se manifiestan para fortalecernos en la fe, en la práctica de la espiritualidad, con la conciencia de que todo ha sido prestado para aprender y salir adelante, aplicando la espiritualidad precisamente. Hoy, a 2 días de que se desarrolle ya ese magno evento que nos ha preparado nuestro hermano Ángel Fuentes allá en Tepoztlán, Morelos, de la 36 reunión para los espiritualistas y hombres de buena voluntad. Estamos motivados, estamos unos a punto de viajar, otros viajando, otros tal vez lo hagan después, que va a ser en punto de las 10 de la mañana. Quiero agregar que en este mismo grupo y de la manera que nos estamos uniendo aquí, va a aparecer el link de enlace en punto de las 10 de la mañana. La reunión empieza a 10:30. Para el que no haya podido viajar y reunirse como pretendíamos y estrecharnos fraternalmente en vivo, pues que sea a través de las redes y en espíritu, para entregar lo que el Padre ha concedido, preparar en voz de todos los que van a participar o lo vamos a participar en esa reunión. Hoy es el complemento al tema del domingo que se dio por nuestro hermano Ángel, que también ha estado muy activo, con lleno de energía. Y el tema que inició el domingo va sobre la tercera venida de Dios. Esa manifestación tan grande que ocurrió de 1866 a 1950, que nos viene a dar el conocimiento a través de la luz del sexto sello, el que estamos viviendo, donde está derramando la sabiduría que nos va perfeccionando. Tiene una gran explicación en estos dos temas y queda corta como todos los que compartimos y tratamos de entender y analizar. Que tomemos luz, encarnados y desencarnados, que por los presentes alcancen todos los ausentes, aquellos que están sumergidos todavía en las tinieblas. Gracias damos al Padre que estamos viendo la luz, estamos empezando a caminar con gran esfuerzo, indudablemente, pero con gran fe y gran ahínco, perseverancia y amor, de encontrar la salvación a todo lo que nos acontece y transformar el dolor en amor. Pues bien, Ángel, muchas gracias. De antemano voy a cerrar mi micrófono y a dejarte la línea para que continuemos con el complemento, la segunda parte de este gran tema. Hoy es participación general y se abre la participación para los que todos quieran así aportar lo que en su conocimiento y discernimiento esté. Con grande respeto y con grande amor lo recibimos. Adelante, Ángel, línea abierta. Cierro mi micrófono y gracias de antemano por tu gran trabajo. Gracias, José Manuel. Para comenzar, vamos a tratar de llevarnos en una oración sincera, que brote de nuestro corazón hacia nuestro Padre, hacia nuestro Creador, a ese Padre que es todo amor, a ese Padre que nos ha preparado, nos ha dado una vida para que por nuestros propios méritos lleguemos a Él purificados, perfeccionados, llenos de mérito,
Vamos a pedirle que nos acompañe, que su mundo de luz esté presente con nosotros, para que podamos entender, para que podamos comprender, para que podamos saborear su palabra divina que nos dejó en este tercer tiempo, como había prometido. Vamos a invitar a los seres espirituales que se encuentran en confusión, que se encuentran perdidos, que nos acompañen, que estén con nosotros, para que se nutra su espíritu de la palabra divina, para que puedan entender que Dios nos da una oportunidad siempre de pagar nuestras deudas, aquello malo que hayamos hecho, de rectificarlo, que basta un arrepentimiento y que para aquello que creemos que no tiene perdón, Dios siempre tiene unas palabras de consuelo, de amor, y nos da la oportunidad de regenerarnos para llegar a Él. Vamos a pedirle que abra nuestro entendimiento para que entendamos, para que esta palabra que va dirigida a nuestro espíritu lo alimente, que hagamos nuestra estas enseñanzas para poderlas llevar posteriormente como buena nueva a toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, por estar presente. Gracias por sentir tu caricia. Gracias por tu comprensión. Gracias por tu amor. Gracias por la fe que tienes en nosotros. Ayúdanos a despertar totalmente. Danos fuerzas para poder compartir esta palabra con los que nos rodean. Potencialízala a través de la oración para que llegue a la mente, al espíritu, a los corazones de toda la humanidad. Bendito seas por estas maravillosas enseñanzas que nos dejaste. Ayúdanos a ser mejores, más comprensibles, más solidarios y afrontar con esperanza, con fe, con amor estos difíciles tiempos en que nos tocó vivir. Gracias por todo lo que nos da, Señor, y gracias también por lo que nos retienes, que sabes tú que no es para nuestro desarrollo espiritual. Bendito seas, Padre.
Pues bien, hermanos, vamos a dar lectura a la segunda parte del tema, la tercera venida de Dios y su objetivo o justificación. Por brevedad de tiempo, no voy a leer todo lo que ya se les compartió, sino lo que creo que es más sustancial de los textos. Estos textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950 en la República Mexicana, y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra, y se hace presente el Divino Maestro, Jesús el Cristo encarnado, el Espíritu Santo, como quisiéramos hablar o nombrar de este Dios único. Y nos dice: este es el tercer testamento del único Dios que se ha manifestado a los hombres en tres formas o fases distintas. Todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros. Os legaré un libro que contenga la esencia de todas mis enseñanzas. Este libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito mis escogidos, a quienes llamo plumas de oro. Esa pluma es la de la conciencia y la verdad, aquella que puse a la diestra de Moisés para que escribiese los libros de los primeros tiempos, la misma que deposité en las manos de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, para que escribiesen la vida y la palabra del Divino Maestro, libro al que llamáis Nuevo Testamento. Nos habla sobre la manifestación del Espíritu Santo en otros países, en otros lugares, y nos dice: no penséis que solo en este punto de la tierra, en donde se escuche esta palabra, sea el único lugar en donde me hago presente a mis hijos, porque en verdad os digo que mi manifestación es universal en diversas formas. Vosotros, cuando recibáis un visitante, un extranjero que os hable de mi manifestación, de mi palabra recibida también en su país, no lo rechacéis, sino que os ordeno que lo recibáis para que ambos comprobéis con alegría que mi palabra se ha cumplido, y que todo aquel que ha orado y velado en espera de mi retorno me ha recibido en este tiempo. Cuando alguien os diga que fuera de esta nación también mi rayo divino se ha hecho palabra para sustentar a los hambrientos, que no me he limitado en conceder dones solo a vuestra nación, sino que todas unidas forman mi familia, a la que he venido a reunir y a conducir hacia un solo punto, la espiritualidad. Sobre la manifestación del Espíritu de verdad en otros mundos nos dice: en el valle espiritual y en los espacios infinitos han sentido mi presencia divina, porque en la escala de perfección hay muchos peldaños. En el valle espiritual y en los espacios sin fin hay muchos mundos. Siempre me he comunicado con todos, y según sea la escala espiritual, el mundo en que se encuentran, así ha sido mi manifestación entre ellos. Sobre la comunicación por el entendimiento de los portavoces, nos dice que solo fue una preparación para poder recibir a Dios directamente de espíritu a espíritu. Esta manifestación ha sido la preparación para la comunicación directa de espíritu a espíritu entre vosotros y vuestro Creador. Esta comunicación a través del portavoz humano es solamente la preparación para la comunicación perfecta de espíritu a espíritu. Le he concedido un lapso de tiempo, marcándole el instante de su término, que será 1950.
Las manifestaciones que estáis viendo no las volveréis a contemplar. Ellas solo han sido la preparación para mi comunicación espiritual directa con vosotros. Y nos preguntamos, hermanos, cómo se seguirá manifestando en los hombres el Espíritu Santo después de 1950. Y nos dice: cuando ya no me manifieste bajo esta forma, ¿en dónde me escucharéis? En vuestra conciencia, porque a través de ella os estoy indicando el camino del amor. Aquel a quien le sea encomendado este mensaje y vive en comunión conmigo, le inspiraré obras perfectas y manifestaré mi espíritu en sus palabras. Limpiad vuestro corazón y vuestra mente para que vuestro espíritu se eleve y se purifique. Entonces yo manifestaré mi luz a través de vuestro ser y sorprenderé a la humanidad con vuestras obras de amor. Yo hablaré por vosotros y me manifestaré en vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia de vuestros hermanos. Os he dicho que aparecerán falsos profetas y falsos espiritualistas. Os he venido previniendo para estas pruebas, diciéndoos que mi comunicación que inicié a través del entendimiento de Damián Oviedo se prolongará hasta 1950 y que después de ese año no me manifestaré más en esta forma. Os he dicho muchas veces que después de ese día derramaré mi espíritu por medio de vuestros dones. Si pasado este periodo, señalado por mi voluntad, quisieses que la palabra del portavoz no cesara en algunos recintos, mientras en otros ya no tuviesen estas manifestaciones, ay de quienes profanasen mis mandatos e intentasen pasar sobre mi voluntad. No quiero que vosotros seáis responsables de tan graves faltas. Surgirán entre vosotros los que escriban mis inspiraciones, los que analicen mi doctrina y los que contemplen visiones espirituales. En ese tiempo, o sea, en el que estamos viviendo, me manifestaré lo mismo en los hombres que en las mujeres, en los jóvenes que en los niños y en los ancianos. Orad y trabajad, espiritualizaos para que podáis vencer en todas las pruebas, y cuando los contemple preparados, yo me manifestaré. Cuando viereis que uno de mis discípulos, por su consagración a mí, se eleva en sabiduría, no lo envidiéis, ayudadlo aún más, porque por él manifestaré prodigios y el beneficio será para todos vosotros. Pensad que debéis dejar una herencia de espiritualidad a vuestros hijos, porque de sus descendientes brotarán las generaciones benditas por las cuales yo me manifestaré. Entre esos espíritus estarán los profetas, los explicadores de mi palabra, los de gran fe que orientarán a la humanidad. Yo me manifestaré en vuestro sendero, en vuestra alcoba, en la montaña, en todo lugar. Sabed que Dios quiere manifestarse por vosotros en plenitud. Os he dicho que todo ojo pecador y no pecador me contemplará. Unos verán espiritualmente la silueta de Jesús, otros sentirán mi presencia en su corazón, otros percibirán mi luz en su entendimiento, y otros verán maravillas a su paso. Me manifestaré en la oración y en las pruebas. Surgirá en el mundo una guerra de ideas y doctrinas, mas yo haré que este movimiento os conduzca a la luz. Mi luz es en toda la tierra. En toda ella levantaré hombres y mujeres por los cuales me manifestaré. Esta nación que habitáis cumplirá con una gran misión en
ese tiempo. Su corazón se despojará de egoísmo y conveniencias, convirtiéndose en caritativo y fraternal. Yo me manifestaré en muchas formas para vencer la reaciedad humana. Cuando estéis reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo seré entre vosotros y me manifestaré según sea vuestra preparación. Me manifestaré en los momentos precisos de su estudio y de sus meditaciones, concediéndoles nuevas revelaciones como aliciente para perseverar en el sendero de la espiritualidad. Yo seguiré siendo vuestro maestro, seré vuestro doctor y a través de vosotros me manifestaré en los enfermos que me presentéis. Seré inspiración en vuestra mente y verbo en vuestros labios. Cuando os encontréis reunidos en torno a mi palabra, orando y meditando, sentiréis mi presencia. Los niños se conmoverán, los videntes advertirán también las señales precursoras de mi presencia, y yo me manifestaré en forma sutil. Todos los que se congreguen me sentirán, y esas reuniones tendrán solemnidad. Habrá un ambiente espiritual que os dará paz y confianza en el porvenir. El mundo espiritual también vendrá a vosotros sin tocar vuestro cerebro y acudirá doquiera lo llaméis para ayudaros en vuestras pruebas y seguir derramando sobre este mundo su caridad y protección. Cuando os ataquen, usad tan solo las armas que yo os he dado: el amor, el respeto y la humildad. Cuanto más os censuren, más manifestaré en vosotros mi poder. Yo me manifestaré a través de los que se encuentren preparados, y también por los postreros me derramaré en luz y en inspiración. Nos dice en su palabra bendita que Dios se manifiesta en la naturaleza. Tratad de oírme y me escucharéis en la voz potente que surge de todo lo creado. Lo mismo me manifiesto en un astro, en furor de una tempestad, en la dulce luz de una aurora. Lo mismo hago oír mi voz en el melodioso trino de un ave, que lo expreso por medio del aroma de las flores. Y cada expresión mía, cada frase, cada obra, os habla a todos de amor, de cumplimiento a las leyes de justicia, de sabiduría, de eternidad en el Espíritu. Nos revela también que la forma de manifestarse Dios es infinita. Pensad que las formas en que yo me manifiesto en toda la creación son infinitas y al mismo tiempo perfectas. Se sabrá en el mundo que Cristo estuvo nuevamente entre los hombres, ya no humanizado, sino en espíritu, y se comprenderá que en cada tiempo tengo una nueva forma de manifestarme. Mi presencia espiritual es con todos. Por ello, he llamado a la luz que os envío rayo universal, porque en el preciso instante de vibrar a través de los portavoces, la sienten todas las criaturas bajo distintas formas. Sí, pueblo, siendo omnipotente y omnipresente, me estoy manifestando en varias formas, todas ellas espirituales. Nos revela y nos recuerda que Dios en todos los tiempos se ha manifestado a la humanidad y nos dice: no ha existido tiempo alguno en el cual la manifestación de Dios no haya sido. En todos los tiempos, en todas las edades, fue, es y será esa vibración divina. En el curso de los tiempos, el Padre no ha dejado de entregaros la calidad de su amor. En el transcurso de los siglos, Dios no ha abandonado a la humanidad, porque uno y otra son inseparables.
Hoy la voluntad del Padre ha sido comunicarse espiritualmente con el hombre del modo que estáis contemplando y oyendo, porque ha llegado el tiempo en que debéis prepararos para recibirme de espíritu a espíritu. Nos dice que va a dejar un libro que contenga su palabra. Es el libro del tercer tiempo. El libro del tercer tiempo se está escribiendo por mis plumas de oro, bajo el dictado de mi voz amorosa. Los ángeles guardianes que celoso velan por las enseñanzas del Padre, guían la mano de los que escriben para que en el libro asienten lo que ha de quedar para las generaciones venideras. Un libro de amor, un libro de sabiduría perfecta, un libro donde puedan leer los humildes y los sabios, los pequeños y los grandes, los vanidosos y los sencillos. Os estoy entregando el libro que habla de verdad y amor para que lo llevéis a toda la humanidad. Ese libro que están formando las plumas de oro será la herencia sagrada que deje a todo hambriento de pan y a todo aquel que busque el sustento para su espíritu. Y nos revela que ese libro es el tercer testamento. Esta es la tercera revelación, el tercer testamento, y por ello sois trinitarios. Ahora estoy confiando un nuevo testamento que es como una arca, para que en ella se salve la humanidad. Estoy formando un álbum espiritual en vuestra conciencia, y por mi orden divina se está formando también un libro material de mi palabra. Es el tercer testamento divino que dejo para la posteridad, para las futuras generaciones, para las demás generaciones que han de venir detrás de vosotros. El Espíritu Santo os iluminará, el libro de la enseñanza abierto quedará, y sílaba tras sílaba comprenderéis todo lo que vuestro Maestro vino a entregaros en este tiempo. Será el tercer testamento que llegará a la humanidad, la palabra que en este tercer tiempo vine a entregaros a través del entendimiento humano. Daréis a conocer mis enseñanzas que escritas han sido por las plumas de oro, con toda limpidez y claridad, y con todas esas páginas formaréis un libro para darlo a conocer a los hombres. Es el tercer testamento dictado por el Padre en estos tiempos como Espíritu Santo a través del entendimiento del hombre. En él vengo a daros mis enseñanzas sílaba tras sílaba para que las analicéis y las pongáis en práctica. En vuestras manos confío el libro del tercer testamento para que lo deis, para que con él deis la buena nueva a la humanidad. Nos dice que deja sus tres testamentos formando uno solo. Os dejo mis testamentos formando uno solo. Llegará el día en que los libros serán arrojados al fuego por inútiles, lo que acontecerá cuando la esencia de ellos existe en vuestro corazón y la ley que encierra la viváis. Mas antes, este último testamento se unirá a los dos primeros mediante una lucha, como aconteció con el primero y el segundo. Os entrego la luz, la enseñanza y mis mandatos en el tercer testamento, que unido al primero y al segundo, forman una sola enseñanza de amor y caridad, para que los hombres se amen los unos a los otros. Y nos profetiza que se unirán los tres testamentos formando uno solo. Haced un libro que esté dividido en tres partes, y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona.
también nos revela, y esto es muy necesario que lo sepamos, que no será necesario formar un nuevo libro para unir los tres testamentos, pues el Divino Maestro ya lo hizo en el tercer testamento. Os digo, no tendréis que luchar para que este testamento o libro sea unido a los anteriores, porque he sido yo quien ha unido en este libro las revelaciones y las enseñanzas de los tres tiempos, extrayendo de ellas la esencia para formar una sola doctrina, una sola luz, una sola ley y un solo mensaje. En este tercer mensaje están unidas todas las leyes, los preceptos, los testamentos que Dios ha legado a sus hijos. En el tercer tiempo he reunido los tres testamentos y he formado con ellos un solo libro. Y hermanos, únicamente como un breve esbozo, nos habla sobre lo que es la comunicación de espíritu a espíritu, la nueva forma de comunicación con Dios, la comunicación perfecta, que es motivo para varias pláticas, para que la podamos comprender cuál es esa nueva forma de comunicación. Nos dice, desde hoy os prevengo y quiero que sepáis que yo no hablo con palabras humanas, sino con inspiraciones, con ideas, con pensamientos. Sino con inspiraciones, con ideas, con pensamientos. Y para daros mis lecciones con palabras humanas, vine a comunicarme a través del entendimiento del hombre, mas ya comunicado de espíritu a espíritu, ni vosotros me hablaréis con palabras materiales, ni vuestro Padre tampoco lo hará con vosotros. Entonces, no habrá secretos entre el Padre y el Hijo, y preparaos para ese tiempo. Analizad mi doctrina, que viene a revelar al hombre la comunicación de espíritu a espíritu por medio del amor, y decid, si no es la llave, que puede abrir a la humanidad las puertas de la paz y la sabiduría eterna. Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. Yo quisiera hacer un pequeño resumen, hermanos, de lo que ha sido la palabra de ese tema. En la primera parte, el domingo, hablamos sobre las tres manifestaciones distintas en que Dios se ha manifestado. Tres manifestaciones de un solo Espíritu Divino. Y estas han sido las tres fases en que Dios se ha manifestado en la humanidad. Entregó la ley a través de Jehová en el primer tiempo. Su verbo se hizo hombre a través de Jesús y nos enseñó el amor en el segundo tiempo. Y ahora en este tercer tiempo, su Espíritu Santo, su Espíritu Divino, nos viene a revelar la sabiduría. Son tres potencias de un solo Dios, una sola voluntad, un solo amor, que se ha manifestado a los hombres en tres épocas diferentes, según la capacidad, la elevación que ha tenido el hombre. Se habló sobre la tercera manifestación, la del Espíritu Santo en este tercer tiempo, a través del cerebro humano. Empezó en 1866 y terminó el 31 de diciembre de 1950.
Habló también sobre el objeto de su manifestación, que era necesaria y que nos vino a liberar de la ignorancia y del fanatismo, para que pudiéramos tener libertad en nuestro espíritu y pudiéramos elevarnos a Él. Nos vino a recordar que podíamos servir a nuestros semejantes haciendo uso de nuestros dones espirituales. Nos vino a aclarar en este tercer tiempo todo aquello que había sido mal interpretado o mal comprendido por el hombre. Nos vino a despertar a la luz, a la verdad, a la sabiduría. Nos vino a señalar que toda su enseñanza, todo lo que dijo en esos 84 años, fue una preparación para la comunicación de espíritu a espíritu. También nos reveló que no era necesario que todos presenciaran esta forma de manifestación, como no fue necesario que en todos los pueblos, en todas las naciones, vieran a Jesús en el segundo tiempo. Esta palabra llegaría a través de sus discípulos en este tercer tiempo y por medio de escritos y de libros, como lo hizo en el segundo tiempo. La manifestación de Dios también fue escuchada en este tercer tiempo en otras moradas. Su rayo es universal. En el mismo instante que vibra en los portavoces, lo sienten todas las criaturas, en toda su creación, en forma diferente. Se ha manifestado también en otras naciones, en otros hermanos, en forma de inspiración. Y nos advirtió sobre las falsas manifestaciones, que también deberá ser objeto de un tema especial. Pero que muchos en este tercer tiempo no respetaron sus órdenes, a pesar de haberlo manifestado en más de 300 textos, que su palabra terminaría en 1950. Sobre este tema, la segunda parte, habla de que Dios, a través del Espíritu Santo, se ha manifestado también en otros países, en otros lugares, en otros mundos. Nos vuelve a afirmar que la comunicación por el entendimiento de sus portavoces solo fue una preparación para poder recibir a Dios ya directamente de espíritu a espíritu, sin intermediario, en una forma más pura. Pero para ello tendremos que prepararnos. Empezaremos por la oración y paso a paso nos va a ir conduciendo a las nuevas formas en que se manifestará. Será a través de los dones de evidencia, los dones de sueños proféticos, en el don de curación, de sanación, en el don de la palabra, donde conscientemente nos utilizará y nos inspirará para dar nuevas enseñanzas a la humanidad. Y los primeros que nos sorprenderemos de lo que estamos hablando seremos nosotros. Nos habla de que se seguirá manifestando a través de nuestra conciencia. Él se manifestará también cuando le analicemos y sus divinas enseñanzas dejadas en este tercer tiempo, cuando las comprendamos, Él se manifestará en nosotros.
será manifestándose como nuestro doctor y a través de nosotros en los enfermos que le presentemos, será también inspiración en nuestra mente y, como nos dice, verbo en nuestros labios. Y cuando estemos reunidos en torno a su palabra, como lo estamos haciendo en estos momentos, orando y meditando, sentiremos su presencia, que los niños se conmoverán, los videntes también verán su presencia, que todos los que se congreguen lo sentirán, y estas reuniones podremos sentir su paz, nos dejará confianza en el porvenir. Nos recuerda que sufriremos ataques por llevar hacia adelante su palabra bendita, pero que cuando nos ataquen, usemos solo las armas que nos ha dado, el amor, el respeto, la humildad, y que cuanto más nos censuren o nos ataquen, más se manifestará en nosotros su poder, pero que se manifestará a través de los que se encuentren preparados. No importa que sean de los primeros o de los postreros, pero es importante prepararse, es importante purificarse, es importante llevar una vida de rectitud, de bien, de amor hacia los demás. Nos habló también que se manifiesta a través de la naturaleza y que sus formas de manifestarse son infinitas. Nos recuerda también que en todos los tiempos se ha manifestado a toda la humanidad, que nos dejó un libro, el libro del tercer tiempo, es el libro que contiene su tercer testamento. Este libro fue escrito por sus plumas de oro. En este tiempo, así como en el primer tiempo, Moisés fue su primer pluma de oro, y en el segundo tiempo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que en el libro que nos dejó, en ese tercer testamento, estuviera concentrada la esencia de su doctrina, para que en este libro de amor fuera un libro de sabiduría perfecta, un libro donde pudieran leer los humildes y los sabios, los pequeños y los grandes, los vanidosos y los sencillos. Este libro sencillo, en su forma, es muy profundo en cuanto a la sabiduría, porque es su tercer testamento, es la herencia que deja para toda la humanidad. En esta tercera revelación, en este tercer testamento, nos deja todo aquello que dejó en los testamentos anteriores, la esencia de todo aquello, formando un solo libro, una sola doctrina, que nos ha entregado su luz, su esencia y sus mandatos del tercer testamento, que unidos al primero y al segundo formarán una sola enseñanza de amor y de caridad, para que los hombres puedan amarse los unos a los otros, y que no será necesario ya unir y formar un nuevo libro, sino que en este tercer testamento Él ha unido las revelaciones y las enseñanzas de los tres tiempos, extrayendo de ellas la esencia para formar una sola doctrina
una sola luz, una sola ley, un solo mensaje, que ha unido los preceptos y los testamentos y los mandatos que Dios ha legado a sus hijos anteriores en este último testamento. Y por si hubiera duda todavía, nos dice que en el tercer tiempo he reunido los tres testamentos y he formado con ellos un solo libro. Nos habla que la forma que se seguirá comunicando posteriormente será la de espíritu a espíritu, una nueva forma de comunicación con Dios, porque Él no nos abandona en ningún momento. Lo que va a cambiar es la forma de comunicación. Ya no será a través del éxtasis de los portavoces sin que se dieran cuenta. Ahora será con ojos abiertos, dándonos cuenta de lo que el Padre quiere que comuniquemos, prestando únicamente nuestro cuerpo en forma, utilizando nuestros labios, utilizando nuestra inteligencia. Sí, las nuevas formas de comunicación serán los sueños proféticos, las videncias, las clarividencias. Se derramará en sanación a través de nosotros, también en inspiración al hablar, y nos estará dando nuevas enseñanzas, porque su sabiduría es infinita y nos las quiere compartir. Eso es lo que tengo para comentar con ustedes, hermanos. Gracias por su atención y ojalá que tengamos textos suficientes para analizarlos y para enriquecer más con su análisis estas divinas enseñanzas. Bendiciones para todos mis hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Ángel allá en Tepoztlán, Morelos, por culminar el tema de la semana, dividido en 2 días, domingo y jueves. Y hoy jueves pues entramos al segundo bloque de nuestro enlace, donde se abre la participación general de los que quieran complementar o analizar ese tema tan grande y tan lleno de revelaciones. Pues bien, vamos a darle la palabra al primer solicitante, que es nuestro hermano José Luis Hernández, allá en Querétaro. Adelante, línea abierta, por favor, José Luis. Buenas noches a todos mis hermanos. Una disculpa, entré tarde, pero una disculpa. El tema es maravilloso. Estaba precisamente escribiendo en la computadora lo que este tema me dice, y aquí es algo de lo que les quiero compartir a mis hermanos. Con todo amor a mi padre, a quien trato de servir desde hace muchos años. Y el texto dice así: Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Qué es la luz del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Consolador? ¿Quién es el Santo Espíritu? ¿Quién es la Trinidad Divina? ¿Quién la Santísima Trinidad? ¿Quién es el Divino Salvador de la humanidad? Todas estas preguntas las contesta el espiritualismo trinitario mariano. ¿Quién? El Mesías, el enviado de Dios a la tierra, y por qué su regreso en este tiempo. A la pregunta de quién es Cristo, tendremos que decir que Cristo es el enviado, el ungido, el esperado, el profetizado por aquellos enviados de Dios en los primeros tiempos. ¿Qué es la luz
del Espíritu Santo? La sabiduría divina. ¿Quién es el Espíritu Consolador? El Espíritu Divino con su sabiduría perfecta que se manifiesta en este tiempo. ¿Quién es la Trinidad Divina? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en este tiempo. ¿Quién es el Divino Salvador de la humanidad? El Mashiach, el enviado de Dios a la tierra. ¿Y por qué su regreso en este tiempo? Porque en el segundo tiempo su amor no fue comprendido y finalmente su cuerpo fue crucificado. Hemos dicho que la ley conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. La ley es Dios, hablando de Dios y de la conducta de los hombres, para saber qué hacer y qué no hacer como hijos de Dios. Porque toda criatura que tenga vida y libre albedrío en cualquier espacio en el universo es hijo de un mismo Dios, aunque ellos no quieran, no lo sepan o busquen ignorarlo. El hombre vino al mundo para aprender a elevarse. Llega al paraíso terrenal desde las alturas. ¿Por qué entonces no poder elevarse? ¿Cuál es la causa? Hermanos, al hombre le fueron dadas alas para volar, pero le asustan las alturas. Le fue dada la luz, pero deambula en la oscuridad. Ha extraviado el camino y perdido en la noche cósmica, camina a tropezones, indagando su verdadera identidad. Cristo ha venido a su encuentro para decirle: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor incomprendido. El precepto primero en la ley dada por Moshe, la ley mosaica dada a los hombres, nos dice: amarás a Dios antes que todo lo creado. ¿Y qué sucede en este tiempo y en todos los tiempos? Cristo ha venido al encuentro del hombre para decirle: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por tanto, Jesús es Cristo, el Mashiach, el divino maestro del amor. Y pongamos atención en esto, que es muy importante. Cuando el amor del hombre hacia su Dios y el supremo amor de Dios hacia los hombres se hallen, cuando se encuentren estos dos amores unidos, se logrará el prodigio de conducir al hombre hacia la perfección. Mientras tanto, Dios tendrá que soportar, como lo ha hecho, el desprecio del hombre hacia su Dios. Despreciar es no apreciar el amor de Dios, y esto ha sucedido, como lo hemos dicho, desde los primeros tiempos. Si esto no fuera cierto, ¿dónde está la obediencia a la ley de Dios? Porque nos dice el Padre: ¿por qué me decís, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Porque no dais cumplimiento a mis mandatos. ¿Cuáles son los motivos de Dios para una creación humana encaminada hacia lo divino? La plenitud del espíritu del hombre, que se adquiere solo por la sabiduría dada en este tiempo por la revelación divina. Hermanos, el Hijo no podrá ascender hacia la escala de perfección si no sabe, si no conoce el tesoro que le aguarda en la casa del Padre. Solo el que ha sufrido dolor en la tierra aspira a un mundo mejor,
a un mundo más alto, a un mundo perfecto donde no exista el dolor ni la maldad. Es lo que puedo compartir con mis hermanos. Gracias por escuchar. Muchas gracias, hermano José Luis, por tu aportación. Sigue abierta la línea para el que quiera complementar o aportar algo sobre el tema. Recordemos que el tema sobre la tercera venida de Dios en este mundo. Bien, adelante. Mientras se preparan, bueno, pues voy a tener que tomar la palabra al ver que no hay manos levantadas, participaciones. La tercera venida del Padre, que es el tema que nos ocupa hoy como complemento, se ha dado, el Padre siempre ha estado presente a través de la evolución y desarrollo de la humanidad en este mundo, de esa humanidad de la que tenemos conocimiento a través de la historia, de los libros, de las enseñanzas que se han hecho llegar a través de las ciencias del hombre y a través de las manifestaciones espirituales y materializadas del Padre. Lo hizo a través de Jehová en el primer tiempo y en la primera era, iniciando y aperturando el primer sello a través de Abel y Caín. Se nos ha hecho conocer que somos descendientes de Adán y Eva, pero todo esto no lleva solamente un sentido o conocimiento material o textual de la historia. El Padre dice que el hombre, a través de su evolución en este mundo, de sus tres manifestaciones, y estamos hablando de la primera, que se dio a través de sus profetas y patriarcas hasta llegar a una manifestación muy grande que la tomó como ejemplo el Padre y de la cual se denomina la era mosaica, porque en Moisés vino a regir la conducta del hombre y el desarrollo espiritual el Padre por medio de los mandamientos que depositó espiritualmente a Moisés y que se amplificó en unas tablas al pueblo que guiaba en aquel tiempo en el desierto, que había liberado del faraón. Y la metáfora y el sentido espiritual de esa enseñanza era liberar al pueblo ya desde el primer tiempo del fanatismo, de la idolatría, de las ambiciones desmedidas, de la ignorancia, del desenfreno, de las pasiones convirtiéndose en bajas. Y ya toda esa historia ya la hemos hablado, cómo tiene su sentido espiritual y no solamente textual. Una vez dando esa ley que debería de conducir y que no fue acatada por la humanidad de aquellos años, por los espíritus que tal vez pudimos haber sido seres, espíritus encarnados, porque por eso dice el Padre, le dijo a aquellos a los que les entregó en esos 84 años de aleccionamiento que eran trinitarios, o somos trinitarios. Nos perdimos nuevamente en la oscura noche de nuestros pensamientos, hicimos acallar nuestra conciencia. El pueblo israelita se conservó en la obediencia del mandato
mas el pueblo judío tergiversó las enseñanzas y empezó a torcer en cultos y ceremonias esta enseñanza tan divina y espiritual, y se empezó a perder aquel remanso de paz en el que estaba inmerso el pueblo de Israel desde la llegada a este mundo. Al dar la ley y al ver la evolución del hombre, el Padre nunca ha estado lejos de nosotros, porque nosotros vivimos inmersos en Él, no Él en nosotros. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Nosotros lo hemos olvidado y hemos cegado y hemos atrofiado nuestros sentidos espirituales y le hemos desconocido con todo lo que venimos hablando y ahora con este materialismo tan exacerbante. Fue menester que la primitividad y la ranciedad y la barbaridad de aquella humanidad del primer tiempo, a través de su evolución en etapas en esa primera era, entendiera muchas cosas. Se ha hablado de que Moisés, en virtud y en base a esos 10 mandamientos, tuvo que emanar más de 300 leyes que, a raíz de la ranciedad y del comportamiento del pueblo, tuvo que imponérselas para que ya no por amor ni por sabiduría a la obediencia de las leyes, sino por temor, así se respetaran unos a otros y pudieran ir entendiendo el por qué estamos aquí, por qué descendimos, por qué estamos lo que somos y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Vino la segunda era, una vez dejada la era mosaica, cuando el Padre consideró justo a manifestarse ese Cristo, que es la potencia suprema de la primera Trinidad que emanó del Padre, porque el Padre emanó la ternura divina que representó en María en esa segunda era, ya lo vamos a hablar. De este Padre emanó también el Hijo, que es el Cristo, su verbo creador, su amor, esa energía sanadora, ese cúmulo de agua cristalina que todo lo crea, que todo lo vive, todo lo sana, todo lo regenera. La sabiduría, la justicia del Padre manifestada en el Cristo, y lo encarnó en Jesús, lo hizo hombre. Se limitó el Padre, ese Cristo lo limitó porque mora en todo el universo y se ha manifestado en diferentes mundos y en diferentes formas, aún en este mundo, en culturas a las cuales no lo reconocen como el Cristo, pero sí donde ha habido grandes iniciados manifestando la virtud y el amor de Dios. Ese Cristo se encarnó y fue menester enseñarle al mundo por medio de ese pueblo que estaba en ranciedad, estaba corrompido ya por las ambiciones, estaba sumergido profundamente en la idolatría y en el egocentrismo de creer que eran los doctores de la ley, y que hicieron una mezcla bárbara de todas las creencias y rechazaron y no reconocieron el amor del Padre encarnado en un hombre, que fue Jesús de Nazaret, al grado de que lo mataron, lo sacrificaron. Pero aprovechó el Padre de eso con sabiduría, de dejarnos un ejemplo de vida en esa segunda era de amor, preparando ya a la humanidad para esta tercera era, y de ahí nació el cristianismo. Y ahí nació la era cristiana que enarbolaron los romanos hábilmente, seducieron al imperio que tenían en aquel tiempo. Pero hubo manifestaciones como las sigo viendo en el primer tiempo con la ley. Ahí se manifestó el amor y empezó a preparar
Esos 12 apóstoles, 12 discípulos fueron los diseminados en el mundo, y miren el auge que tomó la enseñanza, aunque hay paja dentro del trigo en el Segundo Testamento. Nos viene a narrar todos los acontecimientos dados desde el primer tiempo, la vida de los judíos, del pueblo de Israel involucrado en la regeneración de ellos. En este segundo tiempo, la vida de los cristianos involucrados con los gentiles, y toda la humanidad ya empezaba a diversificarse porque la humanidad estaba creciendo. Se volvió a corromper la enseñanza, se volvió a cambiarla, se volvió a manipularla, se volvieron a esconder estos principios espirituales tan hermosos que contienen leyes dentro de la ley, divinas, espirituales, naturales y terrenales, para dirigir al hombre no solamente en la materia, sino en el espíritu. Y viene la tercera venida, la tercera manifestación del Padre. Al concluir el Padre, al considerar pertinente que la humanidad estaba preparada y evolucionada espiritualmente para venir a recordarnos nuevamente de la esencia de nosotros, de dónde venimos, qué somos, por qué estamos y hacia dónde debemos de dirigirnos. Y vino a manifestarse a una manifestación espiritista o espírita de Allan Kardec, que fue lo que preparó a la humanidad para creer en el más allá. Viene en 1866 por medio de Elías, ese gran espíritu que a través de los tres tiempos y de antes de la creación ha contribuido con el Padre a saturar de espiritualidad este planeta. Lo ha dicho. Ese gran espíritu lleno de sabiduría, que es el rayo, un rayo divino del Padre, que lo hizo y lo formó como espíritu para encarnarse y darnos manifestación de todo lo que nos ha venido revelando. Se apertura el tercer tiempo, la tercera era. Elías viene nuevamente en el segundo como Juan el Bautista, en el primero como tal, en este tercer tiempo como representante del Espíritu Santo, que lo dijo nuestro hermano José Luis. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y se da la manifestación a través de lo más perfecto que ha creado en este mundo el Padre, que es el hombre. Y por el mismo hombre ha venido conduciendo a la humanidad desde antes. Los científicos, los doctores de la ley, los teólogos, los filósofos, todos ellos, dice el Padre, que han caminado en todos los tiempos y no han sabido reconocer esta manifestación como lo hicieron en el segundo tiempo con Jesús, porque no han sabido prepararse, interpretar espiritualmente esos acontecimientos, y desconocen como lo desconocieron a él. Dice que la causa de la falta a la ley de la humanidad es saber unificar esos testamentos, y que los hombres, alterando su palabra, su enseñanza, y esa falta de preparación y de comprensión, tiene que restituirse en este tiempo con lo que nos está dejando en este tercer testamento, tan sencillo, tan lleno de amor, de sabiduría, de prácticas, de respetar esas etapas evolutivas en las que estamos sujetos y en la que nos encontramos ahora, después de haber adoctrinado 84 años a través del entendimiento humano. Ahora nos pide la preparación de la comunicación de espíritu a espíritu en su tercera venida, en su tercera manifestación más bien como Padre, y segunda como Cristo. Lo espera la humanidad humanizado nuevamente,
Y algunas religiones hay tanto retraso en el conocimiento que esperan que los cuerpos se levanten de las tumbas, los regenere el Padre y seguir viviendo como así los depositaron en el seno de la tierra. Pues esta tercera revelación, esta segunda venida del Cristo representada en Elías, nos viene a enseñar la sabiduría que nos va a ir perfeccionando a través de las obras de amor, de los méritos, a través de la práctica y el desarrollo de los conocimientos y revelaciones y de la comunicación de espíritu a espíritu para poder aperturar el séptimo sello. Así como lo hizo en el primero, en el segundo, va a suceder en el tercero, pero aquí también, igual que las profecías anteriores, que unas se cumplieron, otras no, en las otras dos eras, estamos en disponibilidad y sabiduría de evitarlas o vivirlas, beber ese cáliz que el Padre nos previene hasta las heces y que va a ser y está siendo muy amargo. Este es el tema que nos acontece. Esto es lo que el Padre nos viene a decir a grandes rasgos y esto es lo que estamos haciendo, estudiando. Los que así hemos abierto el corazón, el entendimiento, los que así queremos ir obedientes en la práctica y desarrollo de lo que ahora nos está entregando para poder prepararnos, no solamente individual, sino colectivamente en nuestras familias, en nuestros entornos, con nuestros amigos, parientes, en nuestras comunidades y estar manifestando con las obras lo que vamos a entregar con la palabra. Yo creo que esto ha sido muy excelso, muy bonito y poco a poco vamos tocando los umbrales del conocimiento. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, pues sigue la apertura y la invitación para que quien quiera abundar al tema, complementarlo, así lo pueda hacer. Adelante, nuestro hermano José Luis quiere una segunda oportunidad, se le concede. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, lo que les leí fue una meditación que yo hice en el sentido de tratar de indagar por qué el hombre no ha podido amar a su Dios y cómo también no podemos alcanzar a desarrollar los dones. En una mesa redonda donde espiritualistas estábamos analizando acerca de la preparación que se requiere para desarrollar los dones, estábamos comentando que hablar de preparación no es suficiente, que es necesario hablar de una preparación sólida. Porque si no tenemos una preparación sólida en la doctrina, no podríamos adoctrinar a nadie. Y si el Divino Maestro se ha manifestado desde el principio de los tiempos al hablar de la ley para conducir a la humanidad hacia una armonía entre hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Y al no ser escuchado, al no ser oído, y estamos hablando de milenios, fíjense bien, mis hermanos, aproximadamente en el año 1300 sale el pueblo de Israel de Egipto. Había permanecido 440 años esclavizado por el faraón. Ese profundo dolor del pueblo fue escuchado por el Padre. Israel era el pueblo elegido de Dios para dar este mensaje divino a la humanidad. Pero obviamente en aquellos primeros tiempos la humanidad estaba confundida porque había manifestaciones espirituales que no eran de luz. En este tiempo y en este día estamos hablando de la tercera manifestación divina de nuestro Padre. Pero antes siempre hubo manifestaciones de luz y de esperanza en el pueblo.
El pueblo de Israel, las 12 tribus, tienen la misión de llevar este divino conocimiento a la humanidad. Pero este divino conocimiento primero tiene que ser profundizado, analizado, palabra por palabra, letra por letra, párrafo por párrafo. Porque si no, nos extraviamos en el camino como ocurrió en los primeros tiempos. El pueblo de Israel vivía entre pueblos paganos, entre pueblos idólatras, adoradores de dioses falsos. Este es un tema que tenemos que abordar, porque hablamos mucho de espiritualidad y de luz, pero ¿qué hay de aquellos seres oscuros que han extraviado a la humanidad? En este día nuestro hermano Ángel Fuente nos ha hablado de que en este tiempo se iban a manifestar espíritus haciéndose pasar por el divino Maestro, el divino Cristo, por el Mashiach, por el Señor. Y estos espíritus de obscuridad han engañado al pueblo de Israel desde los primeros tiempos. Estos cultos idólatras, fanáticos y sangrientos, donde Israel ofrecía la sangre de sus hijos en el altar de Baal, tenía que ser exterminado. El pueblo de Israel fácilmente estaba siendo confundido por los espíritus de oscuridad. Por eso tuvo que venir de Elías en el primer tiempo, y ustedes lo pueden analizar en Reyes 1 y 2, la lucha que hace el profeta para volver otra vez al culto a la divinidad, al único Dios, al Dios verdadero. Esa lucha ha tenido que seguirse dando a través de todos los tiempos. Estamos hablando que si en el 1300 Israel sale de Egipto, y estamos hablando de que estamos en el año 2020, estamos hablando de casi 3500 años en que Dios ha querido hacer entender que un solo Dios existe y también existe una sola verdad. Ha habido muchas desviaciones. El divino Maestro vino a la tierra a manifestarse porque fue necesario esclarecer a los hombres sobre el reino de Dios. Y fue necesario también hablar en parábolas porque el pueblo no podía comprender de otra manera. En sentido figurado, muchas de las enseñanzas de nuestro divino Maestro no han sido escritas por los 4 plumas de oro porque se perdieron en el tiempo. Pero ahora viene el Maestro a hablarnos de toda la historia de la creación, de unir los 3 testamentos, los 3 tiempos, hablar de todas las infidelidades, de todas las falsas creencias de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel. Pero Israel tiene la gran responsabilidad de conocer a profundidad esta historia para no confundir a sus hermanos. Estamos hablando de una preparación sólida del conocimiento de las Escrituras, de el Pentateuco del primer tiempo, de los primeros 5 libros, del Nuevo Testamento y del Tercer Testamento, donde el Divino Maestro, como Espíritu Consolador, como Consolador prometido, como explicador, como profundo conocedor de su obra, viene a explicarle a la humanidad toda su historia, toda la falsedad, todo el materialismo que nos ha conducido a este tiempo que llamamos la era del Apocalipsis. Se vienen estos tiempos difíciles para la humanidad, hermanos. Necesitamos realmente, sinceramente y de todo corazón amar esta doctrina. ¿Y cómo la vamos a amar si no la conocemos? ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no hemos sido adoctrinados por Él mismo desde 1884, que se dio la primera cátedra el 11 de mayo a través de Damián Oviedo, hasta 1950? Si no conocemos a profundidad esa enseñanza, y en este tiempo pretendemos recibir la inspiración del Padre,
sin siquiera habernos preparado. Es tiempo de recapacitar, hermanos. Es tiempo de comprometernos en la verdadera enseñanza, en el verdadero conocimiento de la doctrina. Cristo ha venido, sí, para congregarnos, para unirnos, para hermanarnos, para explicarnos que Él es el Padre y nosotros sus hijos, que Él es el supremo hacedor y nosotros los pequeños párvulos que tenemos que crecer y practicar esta enseñanza. Son tiempos de meditación y de reflexión. Son tiempos de estudio, no solamente de lectura, también de profundo análisis para transformar a esta humanidad con el conocimiento profundo de este regreso de Cristo que nos ha unido esta noche. El regreso de Cristo, el Mesías, que están esperando en otros pueblos, en otras iglesias, y los mismos judíos que están equivocándose en esta tercera venida de Cristo, que no lo reconocieron en la segunda, no lo conocerán en esta tercera si nosotros no tenemos la debida preparación para hacérselos conocer, para que amen a Cristo, el Mesías prometido. Hermanos, es un desafío que tenemos que enfrentar, el conocimiento profundo de esta doctrina. El regreso de Cristo se dio y es entonces donde nosotros tenemos que recibir esta heredad con profunda responsabilidad y llevarla en el corazón para compartirla fielmente, así como se nos dio a nuestros hermanos. Es lo que puedo compartir con todos ustedes, hermanos míos. Bendito sea mi Padre y benditos sean ustedes en este camino espiritual. Cierro mi micrófono. Muchas gracias a nuestro hermano José Luis nuevamente. Pues al ver que no hay participación, yo quisiera, si me permites, Ángel, para que cierres ya con tu participación, abundar algo ya con la misma enseñanza. El Padre nos dice que a la luz de este sexto sello, de este tercer testamento, importante es practicar la enseñanza, no perdernos y solamente formar teorías. El libro como tal tiene que desaparecer, porque ya cuando en ejemplo y en obra eduquemos a nuestros hijos de virtud, apoyado en potencias y desarrollo y práctica de dones, la misma familia va a ir regenerándose hacia el bien, por el ejemplo, por la vivencia diaria. Y por ahí dicen en un dicho peyorativo, la educación y el amor no se estudia, se mama. Y es lo que el Padre quiere con su enseñanza, que amamantemos a nuestros hijos en la virtud. Por eso dice, siempre os he dicho, no forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de la que he venido a revestiros. Abrid vuestros brazos espirituales, extended vuestras alas, abrid vuestros ojos y abarcar la eternidad, siendo los espiritualistas, los que os deis cuenta y comprendáis las cosas de la vida, comprendáis el destino, comprendáis los acontecimientos, todo lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. Mi luz os ha hecho comprender mucho y aún más comprenderéis. Delante de teólogos y teósofos estaréis, y ellos os quedarán asombrados. Que no haya en ti cobardía, que no haya en ti falta de fe, oh Israel, porque entonces temblaréis delante de aquellos que en verdad no son grandes delante de mí. También sobre vuestras pupilas espirituales os contemplarán como iguales, como labriegos de este tiempo, espíritu que ahora forman parte de mis coros
espirituales y que a tiempo estuvieron entre vosotros como labriegos de estas tierras, como precursores, como enviados y portavoces. Y respecto a la advertencia que nos hace sobre este testamento, dice: los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos testamentos, torturando su mente en las investigaciones e interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad son los que han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material y no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, como las que sufrió el pueblo judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperando de una manera distinta a la que se mostró en realidad. Llegará el día, aquí viene sobre los libros, llegará el día en que los libros serán arrojados al fuego por inútiles, lo que acontecerá cuando la esencia de ellos, que es su enseñanza, exista en vuestro corazón y la ley que encierra la viváis, la practiquéis como antes. Este último testamento se unirá a los dos primeros mediante una lucha como aconteció en el primero y en el segundo. Por eso dice: no adulteréis ni mistifiquéis mi palabra. Es la herencia que os dejo como humanidad. La luz de mi espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este tiempo y puede comprender mi enseñanza. Quien comprende esto está comprendiendo a Dios y está comprendiendo la sabiduría que nos va a ir perfeccionando. Muchas gracias por mi segunda participación, permitírmelo. Y vamos con Ángel. Si no hay quien quiera abundar o participar, pues vamos con Ángel en su discernimiento y al cierre del enlace. Adelante, hermano. Ángel, línea abierta para ti. Yo quisiera invitar a los hermanos, no hay ninguna duda, al oír la palabra no hay ninguna duda, todo es comprensible. Yo creo que estos momentos nos pueden servir para dialogar, para platicar, para esclarecer. No tengamos miedo. A mí me llama mucho la atención. Esta fue una plática como cualquier otra, es un tema. Dios vino a comunicarse nuevamente con el hombre después de 2000 años y dio su doctrina 84 años. ¿Qué tan mal vería a la humanidad? El segundo tiempo dio 3 años de predicación a través de Jesús, y esos bastaron para llevar su doctrina a todo el mundo, Y ahora en la República Mexicana, 84 años. Calculamos, haciendo un cálculo de que se manifestaba durante esos 84 años, empezó en un templo espiritualista y al final de su predicación, de su manifestación, calculamos, hay una frase que dice que si en hubiera 1000 portavoces, por los 1000 se manifestaría. Entonces un cálculo matemático que fueran al final unos 800 templos,
durante 84 años, durante 52 semanas, más los días en que se manifestaba, especiales, día primero, la Semana Santa, haciendo un cálculo muy. Hay más de 1 millón de manifestaciones, 1 millón de manifestaciones. Así de grande es su sabiduría. Y de ese 1 millón de manifestaciones, muy probablemente quedaron formando los 12 libros de vida verdadera alrededor entre 1700 y 1800 cátedras. Las demás se perdieron. O sea, casi 1,5 por cada 1000. 985 se perdieron. No quedaron escritas o van a aparecer. Hay una profecía que dice que van a aparecer más tarde. Cuán grande es la sabiduría de nuestro Dios, que la quiere compartir con nosotros. Nos habla que ningún pueblo hemos tenido lo que ahora en esta tercera manifestación. No es para tomar su palabra nada más a la ligera. Somos privilegiados, hermanos, los que tenemos contacto. Es el libro de la verdad. Así lo titula él. El libro de la espiritualidad. Nos viene a hacer revelaciones que no ha podido comprender el hombre. No hay infierno, todos nos salvaremos, unos antes, otros después. Nos da nuevas oportunidades, nos habla de la reencarnación, nos habla de María como otra forma de manifestarse, nos hace comprender el dolor, las penas, nos habla del camino de evolución. Son tantas y tantas enseñanzas. Vuelvo a repetir, somos privilegiados, hermanos, de tener este tercer testamento. Esforcémonos. Ese llamado que hizo ahorita José Luis, esforcémonos. No nada más vengamos a deleitarnos con la palabra y a sentir ese goce de oír la palabra divina. Esforcémonos por entenderlo más. Esforcémonos por llevar adelante y vivir con esta palabra y compartirla en cualquiera de las formas que podamos, si estamos convencidos de ella. Acuérdense de esta frase que leí, que a mí me impactó: de la obligación y el compromiso que tenemos todos los que hayamos oído su palabra, aunque sea por una sola vez, porque ya está sembrada la semilla en nosotros. Dios nos quiere buenos, pero nos quiere activos, nos quiere despiertos, nos quiere trabajando. Ya no nos quieren en las plazas públicas predicando ni nada, pero sí orando. Eso sí lo podemos hacer en cada momento. Son grandes las profecías y muy terribles las que se vienen si el pueblo que oyó su tercer testamento no actúa, no trabaja. No se va a acabar el mundo, pero sí habrá mucho sufrimiento, mucha pena, y de alguna manera somos responsables de ello. Entonces, entre más preparados estemos, entre más conozcamos la doctrina, más podemos hacer. No lo veamos como qué trabajo, qué terrible, ¿no? No caigamos en tratar de dar
culto, nada más oyéndolo. No, hagamos un esfuerzo por asimilar su palabra. Y si hay algo que no entendamos, entre todos vamos a disipar esa duda. Es importante tener mayor participación. Es un esfuerzo el que se hace por tener estas comunicaciones. Seguramente José Manuel estaría más, no más contento, pero sí, humanamente, de tener otras satisfacciones, ¿no? Se preparan los temas con mucho amor, con mucho gusto, pero es para tratar de alimentarlos ya por temas, que no tengan que leer todos los libros, que es lo recomendable. Leerlos y subrayar lo que me interesa, lo que llega a mi corazón. Yo no puedo concebir en una plática, y he ido a muchas conferencias, pero llevo lápiz y papel, porque hay alguna frase que me llega, hay algo que me motiva, hay una verdad que encuentro. Me dicen que soy regañón y no me siento regañón. Yo quisiera que todos sintieran la palabra como podemos irla sintiendo nosotros. Cada vez que nos profundizamos más, yo no me canso de encontrar nuevas verdades, nuevas sabidurías. Entonces es importante, hermanos, que venzamos esa timidez. Si vamos a llevar a otro, pero ¿cómo vamos a llevar lo que no conocemos o lo que no estamos seguros? Ángel, quería Leti participar, por ahí levantó su mano. Adelante, adelante. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra hermana Leti, pues sí quisiera redondear la petición de nuestro hermano Ángel de participar, pero también yo tomo en cuenta como hermano de ustedes que hay muchos que no participan, pero los que conozco están llenos de méritos porque sus obras son muy amorosas, las conozco. Yo creo que eso vale más que una introspección o un estudio. Por eso el Padre dice, no teoricemos esto solamente, accionemos. Pero sí es bueno retroalimentarse, participar, exponer, preguntar si no se entiende. Para eso son estos ejercicios y coincido con mis hermanos al pedir que nos esforcemos un poquito y lo estamos haciendo, ¿por qué no? Lo sé que sí. Adelante Leti, por favor, línea abierta para ti. Gracias, hermano. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Yo quiero compartir con todos ustedes una lectura del mundo espiritual que nos habla de la Divina Trinidad. Muchas veces no es que uno sienta pena, no es que uno no quiera participar, sino probablemente nuestros hermanos no tienen libros donde estudiar, no tienen donde consultar y es por eso que no sienten la confianza de tal vez hablar. Yo quiero leerles esto que habla en los consejos de Elías en el mundo espiritual de luz. Este es el tiempo en que habrías de conocer verdaderamente a vuestro Padre, a vuestro Dios, el tiempo en que habrías de saber cuál es la verdadera Trinidad de Él y por qué sois trinitarios. Os voy a recordar una parábola que a mucho tiempo os diera el maestro y brevemente la voy a recapitular para vosotros. Había una vez un padre de familia y aquel hombre tenía un hijo, un tierno infante,
Y el padre, al contemplarle tan pequeño, le rodeaba de mimos, de ternuras y cuidados. Jugueteaba con él y no le importaba a ese amoroso padre descender hasta la pequeñez de su vástago para fortalecerle en sus primeros pasos. Transcurrió el tiempo y el tierno infante se tornó en un hombre joven, y el padre, como es natural, tuvo que cambiar su proceder para con él. Los tiernos mimos dieron paso a las palabras de enseñanza, de amor y de preparación, y cuando el hijo cometía algún error, ya el padre no podía tener con él las complacencias que había tenido para el niño, y cuando le corregía con celo y energía, el hijo se sorprendía por momentos, y en la soledad de su alcoba, en el silencio de la noche, llegaba a pensar si aquel padre que de tal manera le enseñaba había sido el mismo que le mimó en su niñez, y había instantes en que le parecía que su padre ya no era el mismo. La vida continuó y el joven se convirtió en un hombre maduro, y entonces el padre le reveló los grandes misterios de la vida. En la niñez le había mimado y complacido. En la juventud le había preparado y guiado. Y ya en la edad madura depositaba en él un caudal de experiencias, hablándole de padre a hijo. El hijo, ya en su edad madura, se asombraba de la sabiduría de su padre, se azoraba al encontrar en el corazón y la mente de su padre tantas cosas, y se preguntaba cómo había guardado tanto tiempo todo aquello que ahora le enseñaba. ¿Quién lo hubiera dicho en su niñez y en su juventud que su padre atesoraba tan grandes caudales de sabiduría y experiencia? Yendo a su padre, el hijo intrigado le interrogó: Padre, ¿por qué en los tiempos que pasé contigo no me habías enseñado y entregado tantas cosas? Y el padre, sonriendo con ternura, le respondió: porque tu edad no te había capacitado para entenderme. Yo os pregunto en estos momentos, mis hermanos, ¿el padre de la parábola era una sola persona o fueron tres? ¿Acaso fueron tres padres? No, mis hermanos, creo que estaréis de acuerdo conmigo de que fue un solo corazón, un solo amor, un solo padre. Mas en las tres edades de aquel hijo tuvo que ir depositando su sabiduría, su enseñanza y ejemplos según la capacidad de aquel hijo para entenderle. Vosotros, Israel, sois el hijo de la parábola, y ese Padre amoroso es vuestro Señor. Y las tres edades del Hijo son los tres tiempos en que ha venido el Padre a su Hijo escogido. Me pasa con vosotros. Fíjense, hermanos, que tal vez nosotros digamos, pero ¿qué es lo que no se entiende de estas enseñanzas? Pero siempre tenemos que ir paso a paso, siempre tenemos que ir entendiendo todo lo que el Padre nos va entregando. Porque si yo quiero saltarme, no voy a entender nunca lo que habla nuestro Padre en sus enseñanzas. Y como yo les he comentado, los libros se leen completos, no se leen por partes. Las enseñanzas
para nosotros tratar de entender esas lecciones, tenemos que abrir nuestro libro desde un principio, dice página por página y lección por lección, para que podamos entender todo el conocimiento que el Padre quiere que nosotros guardemos en nuestro espíritu, porque no es a nuestra mente a donde va a llegar, porque sería muy difícil guardar tantas cosas si no es el espíritu el que va a acaparar todo eso. Ese es el alimento del espíritu que nuestro Padre quiere que guardemos. Aquí habla de un padre y de un hijo. Entonces, en mi caso muy personal, estas enseñanzas me han servido para hablarle a mis hijos lo que son las lecciones de Dios. Yo no empecé con mis hijos en esta doctrina, llevándolos a las cátedras. No, hermanos, mis hijos son nuevos dentro de estas lecciones, pero siempre, siempre como madre, siempre tengo que decirle a mis hijos qué es lo que dicen las lecciones de Dios, porque la palabra de Dios es ley y la tenemos nosotros que cumplir como sus hijos que somos de Dios. Entonces, todo es paso a paso, hermano, todo es poco a poco. Nuestros hermanos algún día van a ir entendiendo más de estas enseñanzas. No los quiero abrumar con más, hermanos. Muchas gracias por su tolerancia y bendiciones para todos. Muchas gracias a ti, Leti. Maravillosa parábola que nos entregaste. Y bueno, pues, ahí está entendido todo y aceptado. Pues bien, vamos a tener, en el caso mío, que viajar. Estamos a 1 hora 45 del enlace. Se había tomado un acuerdo de no más de 2 horas por salud y no enfado mental, no saturación mental. Y pues vamos a pedirle a nuestro hermano Ángel que despida el programa, que nos haga ese recordatorio para pasado mañana. Y estamos el domingo, para los que oyen en las redes, en los grupos donde se comparte esto, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, se va a lanzar el link a las 10 de la mañana para que se vayan unificando los que así quieran asistir vivencialmente a la reunión. Muchas gracias y muchas bendiciones, y gracias nuevamente, Ángel, por tu esfuerzo. Sé el esfuerzo que haces para todo esto y lo que viene el domingo. Gracias y muchas bendiciones. Hasta siempre. Adelante, Ángel, por favor. Gracias, José Manuel. Gracias por tus porras. Te las agradezco en lo particular, pero bueno, todos ponemos nuestro granito de arena para que esto funcione. Ya está la invitación. Tú vas a hacer un esfuerzo por compartirlo. Ojalá que se enlacen el sábado, pero también van a quedar ahí para que posteriormente los que quieran enlazarse, y muchos hermanos que no se conectan, pues tienen la oportunidad de oírlas posteriormente. Pedimos sus oraciones porque todo salga bien, y va a salir bien porque es una fiesta para los que participamos, es un gusto, es una alegría. Hay sanación y recibimos por medio de los videntes muchísimas videncias hermosas que nos dicen y nos alientan para seguir adelante. Vamos a dar gracias nuevamente, quedarnos en tranquilidad, en paz, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, donde sea más cómodo. Tratar de dejar nuestra mente en blanco, ninguna preocupación en estos momentos, y elevar nuestro espíritu, queriendo hacer contacto con nuestro Dios.
que le gusta que le llamemos Padre, porque eso es para nosotros. Somos hijos de... Gracias, Señor. Por esta noche que nos permitiste estudiar, conocer un poco más de tus enseñanzas, de tu sabiduría, de tus revelaciones que nos veniste a compartir en este tercer tiempo. Ahora que estamos más preparados, que hemos evolucionado más. Gracias por ese esfuerzo que has hecho de irnos guiando durante estos 3 tiempos, durante esta historia de la humanidad. Danos fortaleza, Señor. Ayúdanos a comprenderte, entenderte más. Ayúdanos a llevar en nuestra vida diaria esta palabra y poderla compartir con nuestros hermanos que tanto la necesitan. Gracias por tu comprensión, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por esta maravillosa naturaleza y este mundo que nos diste y que el hombre ha descompuesto. Ayúdanos a reconstruirlo. Ayúdanos a purificarnos, a ser mejores. Gracias al mundo espiritual de luz que nos acompañó y que sigue trabajando por un mundo mejor. Vayan en paz, luz y fuerza en su camino espiritual a todos aquellos seres que se encontraban en tiniebla. Déjense guiar por esos hermanos espirituales de luz que los están rodeando, que les indican el camino hacia el Padre. Gracias por su presencia, gracias por su esfuerzo, los hermanos que estuvieron presentes en este enlace. Y como bien dijo la hermana Leti, vamos despertando todos poco a poco. Bendito seas, Padre nuestro, bendito seas por todo lo que nos das. Quedemos un minutito en silencio para recibir lo que el Padre quiere dejar en cada uno de nosotros.